Sí. Ahí saltó la 3. Está. Ah, bueno, entonces lo dejamos ahí. ¿Lo ven? No, ahí se fue la 1 nueva. Sí, está en la 1. Está la 1 nueva. Es la 1. ¿La van a ver? Ahí está. ¿Así lo ven? Ahí está en la 2. Ahí sí se ve. Bueno, ¿hasta ahí escucharon? Vamos. Sí, profe. Dijimos que la farmacodinámica se va a basar en el mecanismo de acción que van a producir los fármacos en nuestro organismo, ¿sí? ¿Cómo van a actuar estos fármacos? Estos fármacos u hormonas van a ir dirigidos a receptores, que estos receptores van a estar acoplados a una célula diana o a una célula blanco, que ustedes van a ver en todos los libros, ¿sí? Que dice así, ¿qué es una célula blanco o célula diana? Es cualquier célula, miren, que tienen receptores acoplados. Un órgano también puede ser. ¿Para qué tiene estos receptores? Para que vengan las hormonas, por ejemplo, que van en los vasos sanguíneos, o alguna molécula de fármaco, o alguna molécula endógena del organismo y se acopla a estos receptores. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se produzca una respuesta biológica. Ahora, estos receptores, ¿qué son? Los receptores se van a definir como macromoléculas, ¿sí? De naturaleza proteica, que van a estar insertados en la célula. Esa es pregunta de examen. Entonces, ¿qué es un receptor biológico? Es una macromolécula de naturaleza proteica, ¿sí? ¿Dónde pueden estar insertados estos receptores biológicos? Pueden estar insertados en la membrana celular de toda célula, ¿sí? También puede estar insertado en el interior, por ejemplo, en el núcleo, en el citoplasma. Entonces se van a dividir en receptores extracelulares, los que están en la membrana, y los intracelulares que están dentro de la célula. ¿Cómo actúan estos receptores? Miren. Profe, ¿puede volver a repetir la filmina anterior, por favor? Ahí. ¿A qué se le llama receptor biológico? Se le llama cualquier molécula, macromolécula celular de naturaleza proteica, ¿sí? En donde se van a unir o ligar algunos compuestos endógenos o exógenos. Si son exógenos, por ejemplo, puede ser una molécula de fármaco. Endógeno, alguna enzima del organismo o alguna hormona. ¿Dónde pueden estar ubicados estos receptores? Bien, pueden estar ubicados fuera de la célula o dentro de la célula. Si están fuera, van a estar encastrados, miren, en la membrana celular. Y si están dentro, pueden estar en el núcleo, en el citoplasma, ¿sí? O en las mitocondrias. ¿Seguimos, Sofía? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, miren. Estos receptores, como dijimos primero, en la diapositiva anterior, tenemos la célula. En la membrana va a haber receptores encastrados, estas macromoléculas, ¿sí? Esta es una macromolécula o receptor de membrana, es exterior. Acá se acopla la molécula del fármaco y produce la respuesta biológica a la célula. Acá, miren, tenemos un receptor en el núcleo. Entonces, este receptor es intracelular. Viene la molécula del fármaco, transportada por una proteína, ingresa a la célula y va dirigido al receptor que está en el núcleo. ¿Sí? Nosotros nos vamos a dedicar en esta parte. Profe, sí. Cuando usted dice que se acopla, la célula la absorbe para que haga reacción el fármaco. Se acopla al receptor. Ah, Con el receptor acoplado va a producir las respuestas. Acá te lo voy a explicar bien en este gráfico. Nosotros nos vamos a dedicar, como les decía, a las moléculas de fármacos, ¿sí? Pero recuerden que acá pueden ser moléculas endógenas también del organismo. Miren, ustedes de ahora en más van a encontrar en la bibliografía que se van a referir al ligando. Acá tenemos la célula. Acá tenemos un receptor encastrado en la membrana celular, ¿sí? Y acá viene una molécula de fármaco. Cuando la molécula se encastra o se une al receptor, se produce un ligando.
Eso quiere decir que se ligan los dos juntitos, ¿sí? Se unen, se ligan. ¿Cómo es, Ahí, profe? El ligando sería el fármaco, digamos, se une al receptor. Y claro, eso, la molécula del fármaco. ¿Me ven ustedes? sí, 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 profe, la Sí, ven. bueno, muy bien. Sí. Acá está el receptor, este es el receptor, viene la molécula del fármaco. Cuando se une al receptor y encastró bien, esto se produce un ligando, se llama ligando. Quiere decir que se une, se liga, ¿sí? Ahí, cuando vino la molécula del fármaco y se unió al receptor, se produjo este ligando y esto va a emitir señales químicas, ¿sí? A la célula. Son las primeras señales químicas que se envían en el receptor. Estas primeras señales se llaman primeros mensajeros. Cuando encastró en el receptor, se movilizó todo y emite las primeras señales el receptor con el ligando, ingresan las señales a la célula, acá, ingresan estas señales primeras a la célula, activan otras enzimas y van a modificar la respuesta de la célula. Estas señales químicas que están dentro de la célula se llaman segundos mensajeros o segundas señales. ¿Se entendió? Todo esto es ¿Lo puede, pregunta de perdón, profe, examen. ¿lo puedo Sí, explicar de nuevo? bien. A ver si acá está más fácil. Miren, esto que le expliqué recién de las señales se llama transducción de señales, o sea, cómo se transmiten las señales o los mensajes. Entonces, tenemos la membrana de la célula, la parte externa, la parte interna. Acá hay un receptor. Este receptor que está acoplado a la membrana va a recibir a la molécula del fármaco. Este receptor va a tener afinidad por la molécula, ¿sí? Y va a ser específico para cada fármaco. Entonces, tenemos el receptor, que es este, viene la molécula del fármaco, se acopla o se une al receptor, esto forma un ligando. Esto acá emite señales al receptor, son informaciones para enviar adentro de la célula. Estas primeras señales o mensajes químicos se llaman primeros mensajeros. Luego que se modificó el receptor con las primeras señales, este va a mandar otras señales al interior de la célula. ¿Para qué? Para que la célula cambie su actividad o su función y mande una respuesta al organismo. ¿Sí? Estas señales que están dentro de la célula se van a llamar segundos mensajeros o segundas señales químicas. ¿Se entiende? Por ejemplo, vamos a otra forma. Viene adrenalina, una molécula de adrenalina, ¿sí? Acá va a haber un receptor que va a ser afín, que va a tener afinidad por esta molécula de adrenalina, ¿sí? Y va a ser específico para la adrenalina. Un receptor adrenérgico, porque va a haber varios receptores, pero este va a ser adrenérgico. Entonces lo que va a querer es que la molécula de adrenalina se ligue a él sí o sí. Entonces, viene la molécula de adrenalina, se acopla, produce un ligando en el receptor y empieza a enviar señales químicas para el interior de la célula. ¿Qué señales químicas va a mandar? Va a enviar. Le va a informar al organismo que, por ejemplo, tiene que modificar su acción. Si nosotros estamos tranquilos en una situación de tranquilidad, porque está actuando el sistema parasimpático y se introduce adrenalina, ¿qué nos va a pasar? Vamos a empezar a entrar en un estado de estrés o de euforia, ¿sí? Entonces, la molécula, los primeros mensajes de este receptor que eran, a la célula le manda a decir, escúchame, estoy con la adrenalina, entonces vos modifica tu actividad. Vas a tener que modificar tu actividad cardíaca, por ejemplo. Entonces, los mensajes que van dentro de la célula es, modifica tu actividad cardíaca, porque la adrenalina te va a producir taquicardia, te va a producir, por ejemplo, dilatación de los vasos sanguíneos, ¿sí?
te va a producir un estado de estrés y de lucha. Y la célula se modifica entonces y manda esa información al organismo, que cambie toda esta situación. ¿Por qué? Porque esta molécula de adrenalina fue la primera que se acopló al receptor y mandó todos los mensajes para la célula. ¿Lo entendieron o se les hizo más complicado? Ahora sí lo entendí. Sí, ahora sí. Se entendió mejor. Sí, profe. Bueno, Profe, sí. ¿y el segundo paso cómo era? Disculpe. ¿Cuál segundo paso? Porque yo anoté el primer mensajero, Sí, perdón, Segundo el segundo mensajero sería. sí. Los primeros mensajeros, ¿a dónde se producen? En el receptor. En el receptor. En el Afuera de la célula. o afuera de la célula. Los Fuera segundos de la mensajeros, ¿dónde van a estar hechos? Intracelulares, adentro de la célula. Adentro de la célula. ¿Quién me habló, Leandro? Sí, gracias, profe. ¿Ahí vamos bien? Sí. Bueno. Entonces, esta transmisión de señales van a ser los primeros y los segundos mensajeros. ¿Sí? Ahora bien, vamos a tener otra cosa en cuenta, que los fármacos polares, ¿sí?, generalmente van a actuar en receptores de membrana, mientras que los fármacos liposolubles van a actuar generalmente en los receptores intracelulares. ¿Recuerdan por qué eran? Porque si era liposoluble, pasaba con mayor facilidad e iban a los receptores que estaban dentro de la célula. ¿Se acuerdan el tema pasado que vimos de los fármacos polares? Los polares en la membrana y los otros, ¿cómo se llamaban? Los liposolubles Adentro. en receptores del interior de la célula. Bien. O sea, profe, que se saltarían un paso, o sea, van directamente al receptor que está adentro de la célula. Van directamente al receptor. Sí. Bien. La mayoría, la gran mayoría de los fármacos. Recuerdan que en el capítulo anterior vimos que la gran mayoría de las moléculas de los fármacos eran liposolubles, pero también podía haber hidro, ¿sí? Ahora les voy a explicar este que también lo van a ver en el apunte, que es cómo se forma el complejo fármaco-receptor. Vamos a explicarlo con este. Acá lo van a entender mejor. Miren. ¿A qué se le llama complejo fármaco-receptor? ¿Para qué? Para que forme una respuesta biológica. Se llama este complejo cuando se une la molécula al receptor, se produce un ligando y a esto se le llama complejo fármaco-receptor. La unión del ligando con el receptor. ¿Sí? El receptor, ¿cómo tiene que ser? El receptor tiene que tener afinidad por la molécula, ¿sí? Es decir, que tiene que ser afín a esa molécula, le tiene que encantar solamente esa molécula, ¿sí? Se llevan de 10. Y también tiene que ser específico para esa molécula. Por ejemplo, como les decía recién, hay receptores adrenérgicos, son específicos para las moléculas de adrenalina. Hay Profe, receptores colinérgicos, son específicos para las moléculas de acetilcolina. De esto no se hagan mucho problema porque ya es con el tema siguiente que sigue, ¿sí? profe, Profe, Sí. ¿cómo se llama la unión del ligando con el receptor? eso. La unión del ligando con el receptor se forma un ligando, pero lo que ustedes van a ver ahora es que se forma un complejo fármaco-receptor. ¿Cuál es este complejo fármaco-receptor? Es la unión simplemente de la molécula con el receptor, como ustedes lo ven. Acá se forma un ligando, pero también en los libros sale como un complejo fármaco-receptor. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Cómo tiene que ser este complejo? Este complejo tiene que ser que el receptor tenga afinidad y especificidad. ¿Sí? Tiene que ser afín, se tiene que llevar muy bien con esa molécula y aparte tiene que ser específico para esa molécula. Ahí se forma el complejo fármaco-receptor. ¿Se entendió? O sea que el complejo fármaco-receptor es el que genera el ligando. ¿Es el qué? El que genera el ligando, la unión del fármaco Claro. receptor.
¿sí? Es un complejo, ¿sí? El que se unen los dos. Y a su vez, ¿qué tiene que tener este complejo? Tiene que haber afinidad y especificidad, ¿sí? No puede venir cualquier molécula de fármaco y unirse al receptor. Cada receptor es específico para cada fármaco, ¿sí? Profe, usted dio dos ejemplos recién, adrenérgico, adrenalina y el otro. Es colinérgico. Adrenérgico. La acetilcolina. Esos son los neurotransmisores que van a encontrar para el sistema nervioso autónomo cuando lo estudiamos, ¿sí? ¿Aceticolina dijo? Sí. Ah, ok, gracias. No se hagan mucho problema de eso, que ya lo vamos a estudiar bien. Ahora vamos a los puntos de unión. ¿Cuáles son los puntos de unión entre los fármacos y los receptores? De eso se trata este punto. La unión entre los receptores y el fármaco, ¿sí? Estos puntos pueden ser reversibles, irreversibles, tienen que tener afinidad, como dijimos recién, deben ser específicos, una actividad intrínseca van a tener y una sinergia. ¿Qué son cada punto de estos? La unión entre el receptor y el ligando tienen que ser reversibles. ¿Qué quiere decir? Que pasado un tiempo el fármaco se va a desprender del receptor y el receptor va a volver a tener su actividad normal, ¿sí? No quiere decir que el fármaco se va a acoplar, va a producir un ligando. Después de un tiempo determinado, el fármaco se desprende, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya cumplió su misión y su función. Entonces el receptor sigue funcionando normalmente. Ahora bien, si tenemos el receptor y viene un ligando, se acopla y persiste mucho tiempo esta molécula en el receptor, persiste y se queda, el receptor va a perder su funcionamiento, ¿sí? Y después de un tiempo prolongado, la molécula recién se va a desprender. Ahí recién va a comenzar a actuar este receptor nuevamente. Pero mientras siga el ligando sujeto al receptor, va a dejar de funcionar después de un tiempo, ¿sí? A esto se le llama que el punto es irreversible, ¿sí? ¿Por qué? Porque el receptor va a comenzar a actuar mucho más tarde que lo normal. También dijimos que el receptor tiene que tener afinidad por un fármaco. Pueden venir muchas moléculas de fármaco, pero si este receptor no es afín para esta molécula, nunca va a producir un ligando, ¿sí? Tiene que ser específico por esta molécula de fármaco. Si viene una molécula de fármaco de adrenalina y viene una molécula de fármaco de aceticolina, ¿sí? Viene una molécula de fármaco de adrenalina y otra de, vamos a decir, de un antibiótico. Las dos, supongamos que tienen afinidad por este receptor, pero la adrenalina, así tenga muy poquita afinidad por este receptor, va a ser la única que va a producir el ligando, ¿sí? ¿Por qué? Porque este receptor tiene es afinidad y es específico para la adrenalina y no para el antibiótico, ¿sí? ¿Se entendió? Por más que el antibiótico tenga mucha afinidad, pero el receptor prefiera más la adrenalina, se va a ligar la adrenalina y no el antibiótico. Eso es que es específico para ese fármaco. O sea que el receptor puede ser afín y no específico. El receptor tiene que ser afín, pero tiene que ser mayormente específico. Bien. Ahora, este receptor y este ligando también, cuando se produce el ligando, tiene que tener van a producir una actividad intrínseca, que se llama así, o una eficacia, para que ustedes lo entiendan mejor. Este complejo que se formó, el receptor, con el ligando, se formó un complejo, fármaco-receptor, ¿sí? Ahora, si el fármaco modifica el receptor, ¿sí? Y mientras tanto el receptor va a mandar las señales para modificar la actividad de la célula, se dice que se produjo una actividad intrínseca en la célula. Y esto se va a determinar
con la sigla A igual a 1. Si el complejo resultó que no produce ninguna actividad dentro de la célula o ninguna respuesta, esto se traduce como una actividad intrínseca 0, o sea, A igual a 0. ¿Quedó claro? O sea que si se unen y no tienen actividad, es A0. A igual a 0. No hay Bien. ninguna actividad dentro de la célula. La célula no va a producir ninguna respuesta. ¿Por qué? Miren, acá tienen también el receptor y el ligando, y la molécula para que se produzca un ligando. Acá el receptor, miren, tiene alta afinidad. Se produjo un complejo fármaco-receptor. Acá el ligando tiene una afinidad media. Miren la unión, quedan muchos puntos libres. Se produjo una unión, sí, pero es media, no es totalmente completa. Y acá es cuando la afinidad es nula, es muy baja, ¿sí? Entonces, si hay una respuesta dentro de la célula, la actividad es 1. Si no, la actividad es 0. Ustedes esto lo van a ver en la bibliografía y en los temas que ahora siguen, pero no son difíciles estos temas. ¿Cómo vamos? Profe, O sea, profe, Sí, dígame. habla Julie. no, en la parte, o sea, entendí que el receptor tiene que ser afín a la molécula, ¿no es cierto? Pero acá en el caso de que ¿por qué se unen si no hay relación? O sea, que queda ahí todo el receptor libre. ¿A dónde? ¿Acá? Último ejemplo, sí. Acá. Dijimos que el receptor debe tener afinidad. Acá tiene una alta afinidad. Acá tiene una afinidad media. Se une, pero va a tener poca afinidad. Va a producir respuesta quizás leve. Acá no hay afinidad o es muy baja. Puede venir otra molécula y acoplarse, ¿sí? Va a tener modificación en la célula. De este va a tener muy poca y de la molécula que se acople también hay que ver si tiene una actividad intrínseca, si hay alguna respuesta en la célula. Bien, bien, ahora sí, gracias. Bien. Profe, o sea que acá es cuando una molécula se adapta a cualquier receptor, o sea, tiene afinidad con cualquier receptor menos a uno. ¿Así sería? Eso es lo que entendí yo. Los receptores son los que tienen la afinidad y son específicos. Las moléculas Sí, pueden venir muchas, moléculas de fármacos, moléculas de hormonas, sí. moléculas de neurotransmisores, pueden venir muchas. Y todas se juntan alrededor, miren, como acá. Todas se van a juntar alrededor. Solo uno ingresa. Pero solo una va a ingresar, la que es afín a ese receptor y la que es específica para ese receptor. Ok. Y si la célula la acepta, usted dijo que era actividad 1 y si no la aceptaba era 0. No, Sofía, así mira. Si el receptor acepta la molécula y se produce un ligando, va a modificar el receptor y este receptor ¿qué va a hacer? Va a emitir las señales y los mensajes a la célula. ¿Para qué? Sí, Para que se modifique. Si sí. le mandó las señales y modifica la actividad dentro de la célula, quiere decir que se hace una actividad intrínseca 1, porque se modificó. Si no va a haber ninguna modificación en la célula, es 0, es nula. Sofi, ¿puede apagar el micrófono que no la escucha la profe? Sí, Sofi. perdón. O sea que si hay una actividad dentro de la célula sería intrínseca 1 y si no hay actividad dentro de la célula es 0. Es 0. Bien, Ah, bien, gracias. bien. Bueno, ahora, estos receptores, ¿cómo pueden ser también? Se dividen en dos. Se dividen en muchos, pero los que nosotros vamos a poner mayor énfasis van a ser en los receptores, que van a estar asociados a canales iónicos y lo que es, van a estar asociados a la proteína G. Miren, para explicarlo que les sea un poco más fácil. Tenemos los receptores ionotrópicos.
asociados a canales iónicos. ¿Qué hacen esto? Estos receptores son proteínas, ¿sí?, que están insertos en la membrana celular, son transmembranales, ¿sí?, y que cuando se acopla un ligando, ¿qué hacen? Hace que se abran sus canales iónicos que están en el medio y dejan pasar la molécula del fármaco o la molécula endógena del organismo, ¿sí? Entonces, los acoplados a canales iónicos se llaman receptores ionotrópicos. ¿Qué hacen? Viene la molécula del fármaco, se acopla, produce un ligando, se abren los canales iónicos de este receptor y dejan pasar la molécula. ¿Sí? Ahora bien, tenemos los otros receptores que son los metabotrópicos. ¿Qué quiere decir? Está el receptor de membrana, se acopla el ligando y manda señales, los primeros mensajes, las primeras señales, a la proteína G. Esta proteína está acoplada siempre o unida al receptor en la parte interna de la molécula, de la célula, ¿sí? Entonces esta proteína, ¿qué va a hacer? Va a mandar señales, los segundos mensajeros, dentro de la célula, ¿a qué? A otra proteína que se encuentra al lado de ella. ¿Para qué? Para que produzca el cambio en la célula, la respuesta biológica. Y a su vez también para que esta proteína abra sus canales iónicos y deje liberar algunas moléculas de sodio, de calcio, de potasio. Pero los segundos mensajeros que esta proteína G realiza es para que la célula produzca sus cambios. A ver, vamos a verlos en un ejemplo. Los receptores metabotrópicos son la mayoría que ustedes van a ver en este tema de farmacología. Entonces, viene la molécula de la, vamos a ir con la adrenalina. Viene la molécula de adrenalina, ¿sí? Nosotros estamos el organismo está en un estado normal. O sea que estamos normotensos, ¿sí? No tenemos taquicardia, estamos todo normal. Tenemos el receptor. El receptor ya se pone atento porque viene una molécula de adrenalina. Se acopla a este receptor metabotrópico. ¿Por qué? Porque este va a estar unido a una proteína G. Una vez que se produjo el ligando con la adrenalina, manda las primeras señales al receptor y el receptor comienza a modificarse. Produjo los primeros mensajeros. Estos primeros mensajeros, ¿qué hicieron? Activaron a la proteína G que está dentro de la célula. Esta proteína G se activó y mandó sus segundos mensajeros. ¿A dónde? A otro receptor, es otra proteína. ¿Para qué? Para que ésta a su vez modifique la actividad de la célula. Y la célula va a modificar con su respuesta todo el organismo. ¿En qué lo va a modificar? Estos segundos mensajes fueron a esta proteína y le dijeron, escúchame, avísale a la célula que tengo una molécula de adrenalina. Entonces, ¿la adrenalina qué va a producir? La adrenalina le va a producir a la célula y le va a decir, modifica las condiciones cardiológicas, por ejemplo, el sistema circulatorio. Entonces, nuestro organismo, ¿qué va a empezar a producirse? Una vasodilatación de los vasos sanguíneos. Vamos a empezar a tener taquicardia, ¿sí? Vamos a comenzar una situación de estrés, de ansiedad, de lucha. ¿Se entendió? Sería como el mismo proceso, nada más que está en el medio la proteína G. Bien, es lo mismo, pero en el medio está la proteína G. ¿Sí? Ahora escuchen, para que se les va a complicar un poco más, pero lo van a entender mejor. Viene la molécula del fármaco, se acopla al receptor. Este receptor se modifica con las primeras señales o los primeros mensajes. Estos primeros mensajes activan a la proteína G, la adrenalina activó la proteína G con los primeros mensajes.
Estos primeros mensajes, la proteína G manda a su vez mensajes para otra proteína, otro receptor que se encuentra acá en la misma membrana, ¿sí? Y le dice, abrí tus canales iónicos para que salgan iones de la célula, ¿sí? Pero a la vez yo te ordeno que actives a la célula esta para que modifique el organismo, ¿sí? Entonces, este receptor, esta proteína, absorbe el ATP de la célula, ¿recuerdan? Y modifica la actividad celular. Y le dice, escúchame, célula, prepárate porque tenés que comenzar con la modificación de la actividad cardíaca. Entonces, utiliza el ATP de la célula para que la célula modifique su actividad. Y entonces produce la taquicardia, la hipertensión, la vasodilatación, ¿sí? ¿Vieron que todos están ligados a todos los temas relacionados? Profe, a ver si entendí. Acá la molécula haría el primer ligamento y ahí es cuando hace la... a ver, ¿cómo lo que? El primer ligando. Claro, y ahí es donde manda las órdenes dentro de la célula y ahí es donde se modifica. Vamos a verlo acá, Sofía. Tenemos la célula, tenemos el receptor. Viene la molécula del fármaco y se produce el ligando. ¿Sí? Supongamos que este es el receptor megabotrópico. Entonces, se produce el ligando, manda los primeros mensajes al receptor, que este se va a modificar, ¿sí? El receptor, al modificarse, activa la proteína G. Esta proteína G manda sus segundos mensajes o señales químicas a otro receptor, supongamos que es a este receptor, y este receptor indica a la célula que se modifique. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno. Vamos. También en este tema ustedes van a encontrar las palabras de agonista y antagonista, que son los fármacos, las moléculas de los fármacos. ¿Qué quiere decir? Agonista es aquella sustancia que es capaz de unirse a un receptor y le va a provocar una respuesta, ¿sí? Mientras que antagonista es toda sustancia que se va a acoplar a un receptor, pero no va a producir ninguna respuesta o lo va a inhibir. Miren, tenemos la célula y la parte externa de la célula. Acá tenemos los receptores. Entonces, en este receptor viene una molécula que produce un ligando, a esto se le llama agonista, porque produce una respuesta en la célula. ¿Sí? Ahora, si en el receptor viene una molécula, miren, viene una molécula que no es afín, se acopla al receptor, vamos a hablar más claro, lo tapa, lo tapona, y no permite que la molécula ingrese, la molécula agonista, entonces este fármaco que va a producir, nada, al receptor lo va a inhibir. Lo va a inhibir por un tiempo determinado, porque luego va a salir y puede que ingrese un fármaco agonista y produzca una respuesta. Pero mientras esté este antagonista y lo tapone, no va a haber ninguna actividad en la célula. Entonces, fármaco agonista produce una respuesta, antagonista no produce respuesta, lo inhibe. Por eso por ¿Cómo? eso la unión del fármaco y el receptor a veces tiene que ser irreversible para que después se salga esto y vuelva a seguir funcionando el receptor, digamos. Tiene que ser reversible para que salga. Reversible, ¿verdad? Si es irreversible, no sale más. Sale con el tiempo. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Se entendió agonista y antagonista? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, les puse algunas conclusiones como para que les sea más fácil estudiarlo a ustedes a este tema. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué son los receptores? Los receptores son macromoléculas, ¿sí? Que pueden estar en la célula, ya sea afuera
o adentro de la célula y van a interactuar con distintas sustancias, sean endógenas o exógenas, para producir una respuesta en ella, ¿sí? Mientras más afín sea la estructura de un medicamento, va a tener mayor selectividad en el receptor. La mayoría de las proteínas, ¿sí?, son estimuladas en condiciones de compuestos agonistas. Los fármacos que se ligan a un receptor, los fármacos que van a unirse y que no van a producir ningún efecto o van a impedir que se acople un agonista se van a llamar antagonistas, mientras los que producen una respuesta se llaman agonistas, ¿sí? Y el fármaco no solo necesita un receptor para generar el cambio, sino que necesita también los mensajeros internos para producir el cambio. Entonces va a haber primeros mensajeros y segundos mensajeros. ¿Se entendió, chicos, este tema? ¿Vieron que es fácil? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, está bueno porque usted hizo esa conclusión ahí, que termina de entender. Bueno, escúchenme. Es temprano. Sí, estoy tratando de resumir lo más posible todos los temas. Toman un café, tomamos un café y seguimos con otro tema, farmaconocividad. Bueno, Bueno, profe, Profe, ¿a qué hora volvemos? estudiamos lo que nos acaba de dar. Estamos bien para el examen, ¿verdad? De Me hablaron todos de juntos. farmacodinamia. Ay, ¿Cómo? perdón. María, ¿cómo? Sí, que de farmacodinamia. Si estudiamos lo que vimos hoy, ¿estamos bien? No necesitamos estudiarnos nada. De farmacodinamia. Sí, yo después les voy a pasar el trabajo práctico. Así Bueno, sí, ustedes trabajo también, sí. claro, así ustedes ven cómo van a estudiar y qué son los puntos más importantes para estudiar. Ustedes van a leer en el apunte, en el dossier, que hay montones de temas. Ustedes lo leen y van a ampliar un poco más, van a entender un poco más lo que yo le doy. ¿Sí? Sí, porque Pero yo a mí me forma de ver. que mandó usted, lo entendí mejor lo que dijo hoy que lo del PDF. Bueno, vieron que yo les dije que era mejor yo ya les voy a pasar el apunte mío también, ¿sí? El apunte mío lo pueden leer, también va a ser un poquito más fácil explicado. ¿Por qué? Porque yo considero que ustedes entendiéndolo más fácil, van a entender mejor la materia, ¿sí? Por favor, no quiero que pase como en todos estos años anteriores, que todo el curso se lleva la materia, porque no es difícil. Por lo menos a mí me parece, no es tan difícil, ¿sí? Entonces, si ustedes van estudiando de a poco, van a ir entendiéndolo mejor, ¿sí? Y después vamos a ir a la parte que más interesa. Si ustedes entienden esto, después van a entender, pero de 10, la parte de anestesia, ¿sí? Y es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Cómo manejarse para una anestesia, qué medicamentos prepararle al anestesiólogo y cómo proceder ustedes como instrumentadores, ¿sí? Lo mismo que la parte de antibióticos, que es el otro tema, y soluciones para enterar. Bueno, yo Profe, como... una consulta. Los temas que están en el dossier, en el tema este que estamos viendo ahora, ¿esos también los ponemos? Porque, por ejemplo, acá tengo interacción entre el fármaco y su receptor, y estaba afinidad y especificidad. No me sigue. Sí. Esos dos nomás. Y falta reversibles, interversibles y otros más. ¿Esos también los venimos agregando acá al dossier? Sí. Por eso les dije yo. Nos conviene, profe, estudiar de los Power y de los trabajos prácticos. A mí me parece que sí. Como le dije en primer momento, estudian de los trabajos prácticos, de los Power míos y de los apuntes si quieren míos. El dossier está explicado muy bien también, pero... Sí, pero está resumido, porque es como dice Anto, hay cosas que no están. Claro, por eso en el Power yo se los pongo en las definiciones hechas con las palabras mías, ¿sí? Para que ustedes entiendan. Profe, No, y ¿su está apunte lo genial. puede pasar hoy? ¿Cómo? Si su apunte lo puede pasar hoy. Sí. Terminamos la clase y bueno, ahí trato de subirlo.
ahí en un ratito, ¿sí? Sí, no, la verdad que me olvidé de pasarles antes, pero les voy a pasar esto y lo de farmacovigilancia para que vayan a ver, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Profe, ahora vamos a ver farmacovigilancia. Sí. Ok. Bueno, justo el mentor menos 20, menos 5, ¿volvemos? Bueno, Bueno, profe. Bueno, Bueno, menos 5 estamos acá. Es cortito el otro pago. Profe, ¿me escucha? Sí. Perdón que no prenda la cámara, es que estoy justo acá en el baño. En realidad era para decirle si había visto mi presente, que lo escribí, ¿Qué apellido? perdón, 8:48. Calderón Acosta. ¿Qué apellido? Calderón Acosta Rosa. Calderón. Soy nueva este año y por ahí estuve renegando con la lista. Calderón Acosta. Bueno, vos me decís que a qué hora te uniste. 8:48 escribí ahí en el chat, no sé si le figura, pero también le mandé un mensaje de WhatsApp por las dudas. Ah, pero estuviste desde el primer momento. Sí, entré 8:40, o sea, en vez de entrar ahí 45 o antes, entré, pasa que me redormí, así que entré apurada. Bueno, Perdón. ya está. Gracias. Ya está el presente. Bueno, chicos, vayan a preparar un café rapidito, que menos 5, comenzamos con el power. bueno, profe. Bueno, pero estás presente. Sí, pero con otro mail. Bueno, entonces, a ver, Abaca, Claros, Presente, profe. Claros. Paola, ¿te ingresaste al aula a qué hora? Y como a las 9 de la mañana. Bueno, te pongo 2 módulos presentes, ¿sí? Gracias, profe. A ver, ¿quién más? Díaz, Belén. Gudiño. La Chaise. Presente, profe. Entré tarde también, como a las 9:10, 9:05. Bueno, entonces ponemos 2 presentes y un ausente de módulo, ¿sí? Bueno. Laza. Presente, profe. ¿Todos estamos del principio? ¿Cómo, profe? ¿Estamos del principio? Sí. ¿Quién más falta? Los demás supongo que están todos, ¿no? ¿O se han ido? Morales. Profe, yo no Presente, escuché profe. tu nombre. Esperen un ratito. Morales. Morales, ¿no? Sí, presente. Morales, ¿a qué hora ingresaste? A las 9:10. ¿Quién más? Santiago Vélez. Vélez, Santiago.
Shori. Tarraf. Bueno, ¿quién me habló recién? Profe. Yo, pero en realidad creo que ya me anoto. ¿Se me escucha Calderón ahí? Acosta. Porque Espérenme que están hablando dos. Acá recién está Rocío Calderón, ¿puede ser? Sí, perdón. Pensé que estaba tomando la lista de nuevo. Se te corta, ¿Me Rocío. escucho bien? Sí, Ahora no, sí. sí. Que si tomo lista de nuevo, porque recién dentro de nuevo. Sí. Estoy viendo los que estaban ausentes en el módulo anterior. Ah, dale, perdón. Jessica. Profe, entonces a los que nos nombra es porque estamos presentes desde el principio, ¿no? Sí. Sí. ¿Quién me habló, Jessica? Profe, yo también ahora entré tarde y no estaba en el primer módulo. ¿Qué apellido, Gudiño? Pude ir, Lucila. Bueno. Jessica, ¿me hablaste? sí, no era para preguntarle si me había escuchado porque estoy con problemas con el micrófono y no sé por qué no anda. Sí, Jessica, aparte te veo, ya te conozco, te veo la carita y ya está, ya te pongo el presente. Bueno, profe, gracias. Profe. Bueno, vamos, chicos. Profe, antes que empiece la clase, Sí. que yo quiero pedir disculpas porque al principio de la clase yo dejé el micrófono encendido y dije algo de la chancha. No quiero que se malinterprete. Es que estaba abriendo el portón y se me iba la chancha porque tengo una chancha de verdad y se me iba. Y No, después me di está cuenta. bien. Yo escuché, pero dije, bueno, vamos a ver qué dicen, pero no hay problema. No hay problema, pero qué linda No, la mascota. después le pregunté a los chicos y me dio vergüenza. No hay problema. Ok. ¿Estás en el campo? Yo vivo en Mendiolaza y mi terreno es bastante grande y a mi hija para los 15 le regalaron una chancha a los 45 días y acá la tengo. Ah, y si tendrías clase o el mes que viene que empiezan las clases presenciales, no sé si es 1 o 2 días, ¿cómo vas a hacer? No, me voy en el auto, así que no tengo drama con eso. Y sí, Lo he hecho así. van a tener que ir. ¿Cómo? ¿Dijo clases presenciales? Sí, estaba por preguntar lo mismo. ¿O es gabinete? Es gabinete, me parece que 1 o 2 días a la semana. Igual yo acá en el auto tengo media hora, así que no tengo problema. ¿Nosotros, profe, o los de tercero? Eso. Los de tercero, y a mí me parece que en junio o a fines de junio, bueno, no digan nada, ¿no? Porque o entendí mal, o bueno, no digan nada hasta que les pregunten, pues si no van a decir, la profe de fármaco les dijo, me parece que van a tener que ir. A fines de junio es seguro. Alejandro nos comentó y nos dijo que vayamos comprando los ambos y los suecos porque íbamos a empezar, pero no se sabía si era en hospital o en gabinete. Y nosotros hemos estado sacando cálculos y según nuestros cálculos, más o menos en junio o después de las vacaciones íbamos a estar ya en gabinete. Sí, Sofía, a mí me parece que era ahora en junio, las últimas semanas, aunque sea de junio, van a empezar. Sí, tienen que comenzar a comprarlos ambos, los suecos, pero me parece que eso también estaban buscando precios. Sí, Carísimo los suecos, profe. ¿Cómo? Carísimo. Los suecos, más caro que el ambo. Sí, pero ojo, María, que están buscando precio. ¿Ustedes han averiguado en el mismo instituto o dónde? No, porque Yo Rolo recorrí varias tiendas del centro, encima que están en falta, que las que conseguían, o número más grande, número más chico, 4.400, 4.600. Sí. Hay. Bueno, y lo bueno es que hay, pero con un montón de envío, pero es el más o menos lo mismo. Sí, pero... fíjate, en 21 de septiembre yo entré a la página y si yo no vi mal, me parece que los vi en 1.600 pesos.
porque en Saber no hay. Sofi, yo llamé a 21 de septiembre y no hay, o sea, no hay stock. Es más, en Saber y en el 21 de septiembre me llamaron que prácticamente no los voy a conseguir presencial acá en Córdoba, porque el proveedor que los trae es de Buenos Aires y con todo el tema del COVID no los trae. Bueno, pero esperen, chicos, esperen un segundo. No se apuren, porque están averiguando precios en Cruz Roja, ¿sí? Yo sé que Coordinación, en Celia, está averiguando. Así que no se apuren, que ella les va a decir, había un proveedor que tenía los ambos baratos, no baratos, pero a buen precio, incluía también cofia y suecos. Los suecos también estaban a buen precio. Profe, Así que no se apuren a comprar. Sí. Sofía Irene había conseguido un señor o una señora. Si le podés comentar vos, Sofi, que sabes más, que has hablado. Y ya... ¿Cómo? Dale, yo comento. Comentale, porque no entendí. Yo conseguí acá cerca de Canal 8, porque yo soy de la zona sur, una modista que nos hizo los ambos, porque ya los tenemos a los ambos. Yo no lo he podido retirar todavía, pero Yuri y Ana Paula ya lo han retirado. Cobró 2.700 y lleva la copia, la chaquetilla y el pantalón. Y ella nos quería ver si podía averiguar de conseguirnos los suecos, pero la persona que a ella también le vende todo lo que es sueco no los consigue. Bueno, escúchame, Sofía, ¿vos te comunicaste con Coordinación para decirles y comentarles esto? Sí. Ellos me dijeron, Ale me dijo que tenía que tratar de comprarlo en Saber, porque ellos tenían convenio con Saber, pero lo que hizo mi modista, o sea, no es mi modista, sino que la chica tiene una fábrica de ambos. Ella fue a Saber, compró una cofia, o sea que compró la misma tela para los ambos. Bueno, déjame que yo ya le voy a comentar entonces a Celia también, para que tenga en cuenta esto. Sí, porque si no, salen un poco caros. Y hoy en día son caros. Está bien, los suecos lo van a usar después, porque los suecos lo dejan y ustedes lo van a usar después para su trabajo. Pero bueno. Eran como Profe, yo tengo una duda. No sé si más. Sí. Yo, el problema es que a mí me gusta el Lambo de la Cruz Roja porque no tiene spandex. O sea, me queda como una bolsa de papa, no me gusta. Entonces, como mi abuela es modista, empecé a buscar telas igual. Y hay una que se llama gabardina con spandex, que es el mismo color de la Cruz Roja y que en realidad se usa para los ambos, para todos los ambos. Y conseguí esa tela para hacerme el ambo. Es el mismo rojo, o sea, es igual, pero me lo voy a hacer con spandex, me lo voy a hacer igual, pero con spandex y después me hacen el bordado. ¿Y te dijeron que sí en coordinación? No le pregunté. Bueno, Sol, pregúntale por las dudas, porque no es por la cosa que uno diga es un costal de papa y estamos todos embolsados, ¿sí? En realidad porque los ambos tienen que ser cómodos, tienen que ser grandes para cuando ustedes estén circulando, por ejemplo, y tengan que agacharse a arreglar la aspiración, agacharse a acomodar un lebrillo, ¿sí? No se les tiene que bajar el pantalón, no tienen que quedar muy justos para que se les note mucho tampoco el cuerpo, ¿sí? Porque queda feo. Yo pienso que ese todo es el sentido de que los ambos tienen que ser grandes y cómodos, ¿sí? Tampoco vamos a ir con un ambo que se nos note todo ajustadito. La cuestión es acá que ustedes vayan cómodos, ¿sí? Se tienen que agachar, a veces tienen que arrodillarse rápido, a ver la aspiración, a ver los lebrillos, las compresas de gasa que están en el piso, entonces tienen que ser cómodos para ustedes, ¿sí? Claro, profe, Yo ya tuve prácticas, ya hace 3 años atrás, y mis compañeras todas las habían achicado los ambos, claro. desde abajo hasta la cintura, las piernas, claro. No se podían mover. Eso tiene que tener en cuenta. ¿Se les veía la ropa interior? Claro, Sol, tiene que tener en cuenta. No, claro, profe, o sea, yo me lo pretendo hacer amplio, pero con la tela de spandex, cosa que sea más cómoda. Bueno, pregúntale. Pregúntale, Sol, por las dudas antes que comiences a hacerlo, ¿sí? O antes que vayas a hacer un gasto innecesario, perdale, por favor. No sé los si de Saber son re cómodos. Yo lo no sé compré. qué te van a decir, si sí o no, pero vos por las dudas pregunta. ¿Sí, Jessica? Que yo lo compré en Saber y son re cómodos.
sea, sí, no son estéticamente hermosos porque quedan grandes, pero son hiper cómodos. Yo intenté agacharme y todo eso y son muy cómodos. Sí. Sí, yo igual, yo los hice, profe, con la modista de Sofi y los fui a retirar y, o sea, a mí me encantó y eso que es grande, o sea, intenté levantar los brazos, que movía para allá, que levantaba las piernas, que me agachaba y fue incómodo. Y, o sea, no me parece que tengamos que estar tan así, o sea, todos ajustados. A mí no me gusta tampoco que sea tan suelto, pero es hiper cómodo, súper, súper cómodo. Y con las Crocs, bueno, me imagino en el momento los suecos, no, Sí. mucha comodidad. Sí, la Profe. creo. Sí. Yo, por ejemplo, estuve como Ivana que cursé en el 2018, primer año, y fui a hacer las prácticas y me acuerdo que el pantalón del Lambo podía entrar otro pantalón, o sea, me ponía mi pantalón y encima el pantalón del Lambo, o sea, me entraba que me iba re grande, pero como no había en otros tamaños, no lo chiqué ni nada. Incluso me Sí. iba largo porque como no soy muy alta, tenía así más o menos un doblez adentro. Sí. Bueno, eso lo pueden acomodar ustedes, arreglar un poquito, pero pregunten por las dudas. ¿Sí? Profe, Sí. lo que nosotros estamos hablando ayer, creo que fue, de las medias, porque cuando te piden sí o sí medias blancas, ponerle o negras, por los suecos. No se te van a ver con los suecos. Tienen O que sea, ser con dos, media, ¿no? sí. Chicos, a ver, los suecos tienen que ser sin agujeritos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de esos agujeritos puede pasar algunas salpicaduras de sangre, de antiséptico, de cualquier cosa, y se les manchan las medias. Entonces, medias ustedes se pueden poner cualquiera adentro de los suecos. Sí, te digo que no se te va a ver porque el Lambo, bueno, por lo menos el mío, es ancho abajo. Sí, Entonces, tapa como esa parte que te da del tobillo y el pie, tapa la media y se te ve nomás la punta. Bien. Sí, sí, los suecos son totalmente cerrados. Incluso pueden ir ustedes con los cancanes, esos que son los que son para varices, ¿sí? Los bien gruesos, que tienen que empezar a usar desde ahora también, porque tienen mucho tiempo paradas. Los varones me parece que también hay, ¿sí? Tienen que ponerse eso, son tipo calzas, duras, y mantienen la compresión de toda la pierna para evitar las varices. A ver. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Bueno, vamos con farmacovigilancia. Ustedes recuerdan que la farmacovigilancia era otra rama de la farmacología en la que se dividía, ¿sí? La farmacovigilancia es una actividad de salud pública destinada a identificar, cuantificar la evaluación, prevenir los riesgos que están asociados a los medicamentos, ¿sí? Es una rama de la farmacología, como dijimos, y se va a dedicar a estudiar las reacciones adversas medicamentosas, o sea, las RAM. ¿Qué objetivo tiene la farmacovigilancia? Promover el uso racional y seguro de los medicamentos, contribuir a la evaluación y comunicación que hay de riesgo-beneficio a toda la comunidad, y fomentar la educación e información con el tema de la seguridad, tanto a profesionales de la salud como a la ciudadanía. ¿Cuáles van a ser los organismos competentes que van a producir esta vigilancia? Tenemos dos. Ustedes uno ya lo han escuchado nombrar con este tema de las vacunas, que es el ANMAT, ¿sí? El ANMAT es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ¿sí? Es un organismo nacional. Está acá en la Argentina y en todo el mundo también. Pero dentro de todo es nacional. ¿Por qué? Porque la agencia que está en Estados Unidos se llama FDA, ¿sí? Es la agencia que regula los alimentos y medicamentos. Ahora bien, el ANMAT es quien regula a nivel nacional, ¿sí? Va a regular los medicamentos, los alimentos, los dispositivos médicos, como por ejemplo prótesis traumatológicas, válvulas cardíacas, implantes,
las mallas, esas de prolene que ustedes conocen para reducciones de hernias, ¿sí? ¿Cuál va a ser el objetivo? Cumplir que haya eficacia, seguridad y calidad en todos estos elementos. ¿Por qué? Porque ellos son los que regulan y hacen las investigaciones de alimentos, de medicamentos, de prótesis, para que salgan eficientes a la comunidad. ¿Por qué? Porque una vez que son lanzadas a la comunidad, a la sociedad, tienen que ser seguras, ¿sí? La FDA también lo que analiza son alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, y todo esto para que sea usado tanto en humanos como en animales, ¿sí? Por eso, por ejemplo, ustedes ahora en este tema de las vacunas han escuchado que dicen, bueno, las investigaciones según el ANMAT son seguras, según el ANMAT no son seguras, según el ANMAT necesitan una vigilancia mayor, ¿sí? Porque ellos son los que evalúan el riesgo y el beneficio de esta vacuna en este momento, que es un medicamento, ¿sí? Entonces, los órganos competentes para la farmacovigilancia es el ANMAT al nivel nacional y la FDA a nivel de gobierno de Estados Unidos. ¿Qué vamos a entender por reacciones adversas? Las RAM. Según la OMS, las RAM son cualquier reacciones nocivas, no intencionadas, que pueden aparecer a distintas dosis, que van a ser ingresadas o administradas en el organismo, ¿sí? Por ejemplo, cuando se usa los medios de contraste, ¿sí? Inyectados de forma endovenosa, ya sea para realizar tomografías, para realizar radiografías o resonancias magnéticas, todo esto va a ser vigilado, ¿sí? Va a ser vigilado para que no produzca ninguna RAM en el organismo, al igual que las vacunas. Van a ser vigiladas para que no produzcan ninguna reacciones adversas medicamentosas. Ahora bien, estas RAMs se van a dividir o clasificar según la gravedad que vayan a producir o según el mecanismo de acción, ¿sí? Según el mecanismo de acción se van a dividir en las que pueden causar reacciones alérgicas, si pueden causar reacciones idiosincráticas, es decir, reacciones que ya están predisponentes en nuestro organismo porque vienen genéticamente determinadas, ¿sí? En las que puedan llegar a causar reacciones paradójicas. ¿Qué significa esto? Cuando uno toma un medicamento y se produjo alguna reacción adversa y uno no sabe por qué. El médico no tiene explicación. Eso significa paradójica, ¿sí? O reacciones psicotóxicas. Una vez administrado el medicamento, va a producir o va a ser tóxico al organismo, ¿sí? Entonces, según el mecanismo de acción, pueden provocar reacciones alérgicas, idiosincráticas, paradójicas o llegar a ser tóxicas. Profe, ¿la morfina sería una psicotóxica? ¿Cuál? La morfina. ¿No crea dependencia? La morfina es psicotóxica, crea dependencia. Bien. Ahora bien, las reacciones también medicamentosas es según la gravedad que puedan llegar a producir. Se van a clasificar en leves, moderadas, graves y letales. ¿Por qué? Porque una RAM puede ser leve cuando ustedes toman un medicamento, ¿sí? Y no van a necesitar ningún antídoto, por las dudas le vaya a producir alguna reacción adversa, ¿sí? También toman un medicamento, les produce una náusea, no necesitan ningún tratamiento, ¿sí? Se le produce la náusea, luego se le pasó, entonces no deja secuela. Esa reacción es leve. Es moderada cuando no necesita también tratamiento por algún efecto que le produjo. Cuando ustedes toman un medicamento, le produce una náusea, un vómito, lo dejan de tomar, lo suspende, se le pasó el vómito, es moderada, ¿sí? Y tampoco va a dejar ninguna secuela. Eso se refiere a moderada.
Una RAM va a ser grave cuando amenaza la vida del paciente. Es decir, se administró un medicamento. El paciente comienza a tener efectos secundarios y adversos. Entonces deben obligarse a suspender la medicación, ¿sí? Se ven obligados a tratar esas reacciones que tienen. Y esa secuela y esas reacciones va a dejar secuela. Eso se considera grave. Entonces, toman un medicamento. Se produce un efecto colateral. Tienen diarrea, ¿sí? El efecto secundario que dio esta diarrea es que el paciente se deshidrate, ¿sí? Si no se trata esa deshidratación, va a dejar secuelas. Y si dentro de estas secuelas al paciente tampoco se lo va a tratar, lo puede llevar a, dijimos, una deshidratación mayor y puede ser letal en ocasiones para el paciente. Puede producir la muerte. Entonces, mientras sea leve o moderada esta reacción, no va a dejar secuelas. Pero si ya va a grave o letal, deja secuelas en el paciente o a veces proporciona la muerte. Profe, Sí, yo tengo que, según su gravedad, dice puede dejar secuelas en moderada. puede dejar o no secuelas moderadas. ¿Sí? Porque el paciente está obligado a suspender el fármaco, le suspenden el fármaco y puede llegar a dejar secuela o no. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, las RAM, las reacciones adversas, se van a clasificar según el mecanismo de acción o según la gravedad. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser las causas de estas reacciones adversas? Por ejemplo, el uso de medicamentos cuando no están prescritos, la automedicación, cuando prescriben un medicamento y ustedes lo toman en forma aislada, no siguen la prescripción médica, ¿sí? Cuando un medicamento es mal prescrito. Profe, perdón que me interrumpa. Me retiro 5 minutos para acompañar a mi hermana que está teniendo un ataque de pánico en la calle, así que me pidió que le ayude a hacer el trabajo. Bueno. Ya vuelvo, profe. Bueno, no hay problema. Bueno, las causas, como estábamos diciendo, de las reacciones adversas, como dijimos, malas prescripciones, automedicación, trastornos que ya tenga el paciente, sea genético, sea alérgico, interacciones con otros medicamentos, ¿sí? Pueden ser causales de reacciones adversas medicamentosas. ¿Cuáles pueden ser estas reacciones? Podemos tener un efecto colateral, un efecto secundario, una reacción adversa y el efecto placebo. ¿Qué es esto? Por ejemplo, un efecto colateral es cualquier efecto diferente al que quiere proporcionar el medicamento. Por ejemplo, tomamos un antibiótico. El antibiótico nos puede llegar a dar dolor de estómago, náusea. Ese es un efecto colateral, ¿sí? A su vez, este dolor de estómago puede ocasionar una diarrea, como dijimos hoy, un efecto secundario, ¿sí? Una reacción adversa significa un riesgo para el paciente. ¿Qué quiere decir? Que esta diarrea puede llevar a una deshidratación al paciente, ¿sí? Son reacciones adversas. Ahora bien, un efecto placebo, ¿qué entienden ustedes por esto? Es, por ejemplo, ustedes se sienten mal, les indican un fármaco, siempre están mareados. Bueno, dicen, yo me siento mal, me siento mareada, cuando voy a un examen siempre estoy nerviosa y me siento que me voy a desmayar. Bueno, dice el médico, vamos a dar estas gotitas para que usted las tome y va a ver que cuando se va a enfrentar a un examen se va a sentir mejor. Tómela antes del examen. Bueno, ustedes van tranquilos, toman esas gotitas antes del examen y se sienten de 10. ¿Sí? Ustedes, cuando lean
o cuando vayan después al médico y le digan, por favor, ¿me receta otra vez las gotitas que me recetó anteriormente? Y le va a decir el médico, ese era un placebo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, era agua con azúcar. ¿Por qué? Porque esto a ustedes no les proporcionó nada, no les produjo ningún efecto. Es Todo como una ustedes, mentira de niño. ustedes todo lo La tenían en su psicología cabeza. que le hace. Bien, ustedes todo lo tenían en su cabecita, ¿sí? Porque se ponían nerviosos porque tenían un examen, no tenían ninguna enfermedad, no tenían ninguna afección. Y el médico que ya los viene tratando, ya sabe eso. Entonces dicen, para que se sienta bien, vamos a hacer que tome esto. Inconscientemente va a decir, bueno, me siento bien con este medicamento, pero no es ningún medicamento, ¿sí? Pero el paciente obviamente esto no lo va a saber, porque si el paciente sabe esto, va a tener otras consecuencias, ¿sí? Entonces, el que sabe esto generalmente es un familiar, pero el paciente no. Es como muy psicológico también. Es Cuando todo digerís un medicamento, decís, me va a hacer bien. Y, o cuando lo tomas con idea de, no, esto a mí no me hace nada. No te hace nada porque estás pensando que no. O, claro, bien, claro, claro. Ese es un efecto placebo, ¿sí? Pero el paciente nunca lo sabe. Y generalmente es agua con azúcar, glucosa que le dan al paciente. Bien. Estas interacciones medicamentosas, ¿sí?, también pueden sufrirse en el organismo. ¿Por qué? Porque una reacción medicamentosa es cuando un medicamento va a actuar, pero en conjunto con otra sustancia, y puede producir otro efecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque un medicamento puede ser administrado junto con otro medicamento, junto con alimentos, junto con suplementos, por ejemplo, dietéticos, o cuando el paciente tiene una afección clínica. Entonces, administramos un medicamento en conjunto con alguna de estas cosas, con todas, y el efecto puede cambiar. Entonces va a haber una interacción medicamentosa. ¿Qué efecto puede producir? Puede disminuir la acción del medicamento, puede incrementar la acción del medicamento que administramos, o puede causar efectos adversos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se administran medicamentos en conjunto, cuando hemos consumido alimentos y hay alimento en el estómago y administramos un medicamento, con las afecciones o patologías que ya tenga preexistente un paciente o con suplementos que administremos en nuestro organismo, ¿sí? Todo puede haber reacciones medicamentosas. Estas interacciones también van a producir determinados efectos. ¿Cuáles pueden ser? Se llaman los efectos sinérgicos. ¿Qué quiere decir? Los efectos que los fármacos van a ser aumentados o disminuidos cuando son administrados con otros fármacos. Por ejemplo, tenemos un efecto de suma o de sinergia. ¿Qué quiere decir? Que el efecto final del medicamento administrado va a ser igual a la suma de los dos medicamentos que hubiesen sido administrados en forma separada. Por ejemplo, me tomo un diclofenac, me va a dar un efecto. Luego me tomé un ibuprofeno. La suma de esos dos efectos, que los dos son analgésicos, se va a sumar. Pero los dos no cumplen la misma función, profe. Por Son eso, medio relajantes. por eso mismo. Si ustedes toman los dos medicamentos juntos, que es ibuprofeno y diclofenac, son los dos analgésicos. No porque los hayan tomado juntos quiere decir que el efecto va a ser mayor. Tomándolos juntos va a ser el mismo efecto que tomándolos por separado. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como que Sí, te tomas sí. el mismo Sí, con profe. una concentración más alta. La suma de los dos, me tomo el diclofenac y me tomo el ibuprofeno por separado, con una distancia, por ejemplo, de 2 o 3 horas, va a sumar el mismo efecto que si me lo tomo juntos. ¿Sí? El efecto final va a ser el mismo. Ahora, si yo asocio antibióticos, por ejemplo,
la penicilina o la gentamicina es una suma de potenciación. ¿Por qué? Porque la suma final de ellos va a ser mayor a que si yo los hubiera administrado en forma separada. ¿Por qué? Porque la penicilina va a actuar en la pared de la bacteria, mientras que la gentamicina va a actuar en la proteína de la bacteria. Entonces, sumando estos dos, el efecto va a ser mucho mayor. Y no que hubiesen Mucho más sido rápido, profe, entonces. mucho mayor, no mucho más rápido, sino mucho mayor, porque si yo me hubiera administrado 2 antibióticos, que los dos ejerzan la acción en la pared de la bacteria, iba a ser lo mismo, iba a ser una sinergia de suma, no de potencia. Esto O puede sea, profe, que ocasionar, profe, que tomando los dos analgésicos cumplen la misma función porque, digamos, actúa a lo mismo, digamos. Y Actúa lo mismo. mezclando dos medicamentos, ahí sí se potencia. Claro. Porque Claro, cada uno claro. cumple distintas funciones. ¿A eso se No es que refiere? no es que cumplen distintas funciones, sino que el efecto final, uno es lo mismo, se suman los dos, pero es lo mismo que si yo lo hubiese tomado separado. Sí. Ahora el otro se potencia, ¿por qué? Porque la suma de los dos es mucho más fuerte que si hubieran sido administrados en forma solita cada uno. Ahí está. profe, Bien, hay, gracias, cuando profe. usted nombró la penicilina y la gentamicina, ¿puede ser el clavulónico? Que actúan ambos fármacos distintos, pero a su vez unidos. Claro. Nada más que ustedes lo suman, ¿por qué? Porque van en distintos efectos en la bacteria. Entonces juntan la amoxicilina con el clavulánico. Bien, Sofía. Por eso suman. Gracias, profe. Suman los dos antibióticos. Profe, no entendí. O sea, sí entendí que si lo tomas los dos juntos, cumplen la misma función. Pero y después volvió a decir que si tomaba otros dos juntos, como que se potenciaban. No entiendo. Por ejemplo, el diclofenac es un analgésico. Sí. El ibuprofeno es un analgésico. Los dos cumplen una misma función, ¿sí? Son analgésicos. Entonces, si lo tomas juntos, la suma, el resultado final es igual que si lo hubieses tomado por separado. ¿Por Sí, qué? eso sí. ¿Por qué? Porque los dos son analgésicos. ¿Sí? ¿Juntos se refiere, profe, en el mismo horario? Claro, los dos juntos. Uno atrás del otro, así. No infieren que uno a las 9 y otro a las 11. Los dos juntitos. Toman los dos juntitos. Bien. Ahora. Haría como si fuéramos que, por ejemplo, estoy con gripe o un estado gripal. En vez de tomar el diclofenac, digo, bueno, voy a tomar ibuprofeno, póngale ahora, que son las 10:30, y dentro de 4 horas tomaría Novalgina para que corte el efecto de la fiebre. Bien, pero ahí el efecto va a ser lo mismo. ¿Por qué? Claro. Porque los dos son antipiréticos. Exacto. Profe, como mucho va a caer mal al estómago porque Claro. son diferentes, digamos. Claro, claro, claro. La cuestión es acá. ¿Para qué van a tomar dos cosas juntas si el resultado no se va a sumar, no se va a potenciar? Va a ser igual que si lo tomaron por separado. Porque los dos son lo mismo. Ahora acá, la penicilina y la gentamicina sí se va a sumar. Porque una actúa a un nivel de la bacteria y la otra actúa a otro nivel como antibiótico en la bacteria. Entonces, las dos potencias se juntan y va a ser un efecto mayor. Profe, ¿cuál dijo penicilina y la otra? Gentamicina. Ese es el tema que sigue después en la unidad 3, antibióticos. Bien. Vamos con la que sigue. Profe. Sí. Tengo una duda. ¿El fentanil tiene el mismo efecto que la morfina? El fentanil y la morfina son opioides, son analgésicos.
Nada más que uno es un opioide, los dos son, no, miento, los dos son opioides mayores, son analgésicos también. ¿Y el fentanilo en qué caso se usaría? En anestesia. Ah, bien, ok, gracias. Para la etapa de la analgesia, lo mismo que la morfina. Ya lo vamos a ver cuando vayamos a anestesia. Bueno, chicos. El uso de los fármacos durante el embarazo y la lactancia, ¿sí? Se ha reconocido que al menos 1% de los defectos del nacimiento estaban relacionados con los efectos adversos de los fármacos, ¿sí? El 99% restante es por condiciones patológicas de la madre, como por ejemplo diabetes, alcoholismo, infecciones que vaya a tener la madre o alguna base genética, ¿sí? Y el 65% de los efectos en el feto es de origen desconocido. Ahora bien, el uso de fármacos durante el embarazo puede dar un síndrome alcohólico fetal, es cuando la madre consume alcohol y va a repercutir en el feto con problemas físicos, mentales y de crecimiento, ¿sí? Y también produce riesgos teratógenos. ¿Qué quiere decir? Un agente teratógeno es una sustancia o un agente físico, ¿sí? Es un fármaco que uno consume, pueden ser agentes físicos, así como calor extremo, cuando una mujer está embarazada, rayos, los rayos X, ¿sí? Que van a provocar un defecto congénito en el feto. Generalmente esto es en el primer trimestre del embarazo, pero generalmente son detectados recién en el parto o muy tardíamente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se consume fármacos durante el embarazo. Pueden ocasionar también abortos espontáneos. Según el ANMAT y la FDA, se han hecho varias categorías según las investigaciones que se han podido hacer en animales siempre. Estudios científicos van a determinar distintas categorías para el uso de fármacos y que puedan ocasionar riesgos en el feto, ¿sí? Estas categorías se dividen en categoría A, cuando los estudios están controlados y adecuados y no demuestran riesgos que hay en el feto, ¿sí? Y también los fármacos van a ser compatibles con la lactancia. En la categoría B, los estudios en animales no han demostrado cierto riesgo, ¿sí? Entonces se va a tener que valorar siempre el riesgo-beneficio que hay para que la madre consuma un fármaco. Si el médico considera que es mejor, por ejemplo, en una mamá epiléptica, seguir consumiendo los fármacos que está consumiendo para la epilepsia, ¿por qué? Porque la consecuencia puede ser peor si no consume el fármaco, se puede llegar a caer en su momento de embarazo, o golpearse, tener traumatismo. Entonces se considera que el riesgo-beneficio es que la madre lo tome, lo consuma a esto, ¿sí? Y hay que seguir estudiando la evolución del feto. En la categoría C no se descartan efectos adversos, ¿sí? Entonces está contraindicado en lactancia y hay que observar el riesgo-beneficio, porque todavía no se tienen estudios bien determinados en animales. En la categoría B, la evidencia es positiva de riesgo, ¿sí? Entonces no puede consumir determinados fármacos la mujer embarazada. Y la categoría E y X está totalmente contraindicado en embarazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque producen efectos teratógenos. Malformaciones cardíacas, son hepatotóxicos, tóxicos para el riñón, múltiples malformaciones, etc. ¿Quedó claro, chicos? Esa es pregunta de examen, las categorías del fármaco. Profe, usted dijo recién que la categoría B era positivo de riesgo. ¿La C? También. Igual. No se pueden descartar los riesgos. ¿Por qué? Profe, ¿cómo era la pregunta de examen? Toda esta, la categoría de fármacos, según la FDA, es pregunta. ¿Por qué no se pueden determinar los riesgos en las categorías B y C? Porque, y en las demás también, porque las investigaciones se hacen con animales, ¿sí? Con animales de laboratorio.
Las investigaciones hasta el día de hoy no se pueden llegar a hacer en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque si hacen una investigación en una mujer embarazada, va a sufrir las complicaciones del feto. Entonces las investigaciones siempre son en animales. Por eso no son tan certeras. Y ante la duda, no se dan los medicamentos. ¿Sí? Bueno, Profe, chicos. Sí. ¿y alguno puede llegar a causar aborto como un aborto espontáneo o algo de eso? Claro, causan abortos espontáneos, sí, sí. Sí, sí, son muchísimas las afecciones que pueden llegar a comprometer el feto. Bueno, chicos, yo les paso Profe, el power, sí. ¿la D también es positivo de riesgo? Sí, la D, ¿Y la la, E, la X, sí, sí. y la A? La A, hay estudios comprobados de que se pueden consumir ciertos fármacos, ¿sí? Ah, Y ok. también son compatibles con la lactancia. Siempre esa es la Ah, categoría A. A listo. partir de la B y C, hay que valorar el riesgo-beneficio. Es decir, hay que ver el beneficio que tenga, pero también el riesgo. Entonces eso lo va a valorar el médico. Ahora, la D, la E y la X está totalmente contraindicado en los fármacos. Listo, profe, gracias. Bueno, miren chicos, pues ya se le hace la hora. Paso los power, seguimos en farmacodependencia, que la dependencia puede tener una visión física o psicológica, la sustancia psicoactiva. Este cuadrito se lo puse para que lo lean con más tranquilidad, sí, vean los efectos agudos y adversos que pueden tener los consumos de drogas, ¿sí? Profe, Y las ¿no es adicciones. farmacovigilancia esta? Sí, farmacovigilancia, farmaconocividad. Ah, bien. Es lo mismo. Profe, ¿esos cuadros usted los ve bien? ¿O se ven así chiquitito como...? Sí, ustedes lo ponen en pantalla grande y lo van a leer bien. Sí, bien. Escuchen chicos, por favor. Les paso los power. Les paso los trabajos prácticos. Les paso Apunte, un profe. PDF para que lean bien y resuman. Y terminamos con la unidad 1. Y su apunte, profe. Sí, ese. Ahora escuchen. La clase que viene yo tengo que estar en el hospital. Vamos a corregir los trabajos. ¿Sí? Los 2 que le envié hoy. Si tenemos tiempo, comienzo ya con la unidad 2. Si no, para la próxima semana que yo trato de estar acá en mi casa, ahí tenemos el examen. Ya voy a ver si es largo o corto, para comenzar temas nuevos y un ratito dejamos para el examen. Pero estudien porque la clase que viene o la otra tienen el examen de la unidad número 1. Profe, Bueno, profe, ¿son el dos trabajos examen, prácticos? ¿Cómo? Perdón. perdón, ¿Son dos perdón. trabajos los que manda ahora para hacer? Sí, el de Farmacodinámica farmacodinámica y farmacovigilancia. y farmaconocividad, ya voy a ver, pero me parece que sí, para que ustedes lo trabajen mejor de ahí para el examen. Sí, profe, sí, sí. Bueno, la próxima clase corregimos los trabajos y ya van a sacar todas las dudas para el examen. Profe, el examen al final lo decidió si lo iba a dividir o no. Si iba a hacer 2 formularios o cómo iba a hacer, porque no me quedó claro eso. Sí, ya voy a ver si divido en formulario y si el otro lo hago escrito en un Word, ya voy a ver, pero este va a ser la unidad 1, va a ser escrita. Bueno, profe, gracias. Profe, seguimos haciendo los trabajos en grupo, como venimos haciendo. Hacen en grupo, Bueno. lo corregimos en la clase y después lo suben de manera individual. Ojo, que hay chicos que no han subido los trabajos. Recuerden lo que habíamos dicho. Hasta el martes de la semana siguiente ustedes tienen tiempo de subir los trabajos, martes o miércoles, bueno. Pero los que no han subido hasta ahí, yo después no vuelvo para atrás en buscar los trabajos que no hayan entregado. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Yo lo entregué ayer, onda, mi grupo lo entregó el mismo jueves, pero yo lo entregué ayer pensando que solamente uno lo tenía que entregar y no sabía que lo teníamos que entregar todos. Entonces ayer las chicas me dijeron, no, lo tenemos que entregar todos y lo subí ayer. Sí, Tiziana, eso quedó determinado en Sí, primer yo tampoco momento. sabía. Lo suben cada uno individual. Sí, fue error mío igual. Sí.
A mí también, profe, me pasó lo mismo. No, chicos, pero si esto lo dijimos el primer día, lo tienen que entregar cada uno, porque después coordinación y autoridades del instituto entran a la clase, entran al classroom y ven los trabajos que han entregado cada uno en forma individual. Sí, sí. Bueno, ahora lo entregan. Bueno, profe, nos vemos. Bueno, chicos, que tengan buen día. Cualquier duda, ustedes saben que está el foro de consultas, cualquier duda que haya, lo ponen ahí. Gracias, profe. Chao, profe. No sé si se queda el que me quiera hablar alguna otra cosa. Yo quería preguntar